En primer lugar, queremos mostrar nuestra satisfacción por el sentido de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El fallo debe suponer la puesta en libertad inmediata de todos los presos y presas a los que se ha alargado la condena por medio de la doctrina 197/2006 y, por lo tanto, debe suponer también el fin inmediato de su aplicación. Queremos subrayar que esta sentencia, a nuestro entender, no es en absoluto un triunfo de la izquierda abertzale. No creemos en esquemas de vencedores y vencidos. La literalidad de esta sentencia es un logro de todos los que creemos en el respeto de los derechos humanos, de todos, en definitiva, de los que exigimos el fin de la actual política penitenciaria. La sentencia confirma que la posición mayoritaria de la sociedad vasca al exigir el cambio de la política penitenciaria como hito fundamental para llevar adelante el proceso de paz y normalización política es radicalmente de justicia y conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y, en tercer lugar, como tercera idea, pensamos que esta sentencia del Tribunal Europeo, que supone la derogación de la doctrina 197/2006, interpela directamente al Gobierno español. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de decirles que no se pueden aplicar medidas de excepción que vulneren derechos humanos. Es el momento de aprovechar esta sentencia para dar un giro positivo a la política penitenciaria y, en definitiva, tenemos que decir que es el momento de dar una oportunidad a la paz.